Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué placer estar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de hacer comunidad, tener la oportunidad de comunicarnos a través de Juan María Naveja Comunicación aquí en Facebook. Les agradezco mucho el favor de su atención, que me acompañen en estas oportunidades que hemos tenido desde que, desde que arrancamos por allá por marzo. Ya faltan muy pocos días para que se cumpla un año de que hicimos la primera transmisión. Pero estamos llegando a un año del primer caso que se presentó en México después de todo este relajo que pues significó que no creyeran las autoridades. Recordarán ustedes, hoy nos presentaban en Mega Noticias TVC la voz del secretario de Salud, Jorge Alcocer, cuando decía que era una gripita, que realmente no había por qué estar preocupados, que afortunadamente ya estaba muy cerca el ascenso de las temperaturas y que pues era cuestión de que pasara simple y sencillamente la temporada de fríos. Pues nos hemos quedado fríos con la cantidad de muertos que se han generado en un país que no debió morir tanta gente, en un país donde no había las circunstancias para que el virus se arraigara como ocurrió, pero lamentablemente tenemos un gobierno que no ha sabido gestionar, que va arrastrando los peores lugares en muchos sentidos y que pues tristemente estamos ante esta circunstancia. Es lo que estamos viviendo y bueno, pues a esto hay que entrarle con todo y ni modo, habrá que seguir buscando que haya vacunas, cuidándonos, sobre todo cuidando a los demás para cuidarnos a nosotros mismos. Esa es nuestra realidad frente a esta pandemia que ya me dirán ustedes qué tanto hemos cambiado, qué tan diferentes somos. Hemos llegado a ser personas distintas, vamos a ser diferentes a partir de que la pandemia se vaya, si es que pronto se va, porque les tengo malas noticias, ¿eh? No será pronto que se vaya la pandemia. La pandemia se va a quedar todavía con nosotros por algún tiempo, porque pues hay que recordar que no será nada más el hecho de vacunarse, no basta con la vacunación, no basta con que se logre la inmunidad de rebaño, se necesita mucho más, se necesita que tengamos la certeza de que estamos superando las nuevas cepas, como es lo que ha venido sucediendo. En fin, pero pues confiemos en que así será y que tendremos también la entereza para ir saliendo adelante. Esa es la parte en la cual tenemos que ir siendo muy conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos padeciendo. Les agradezco muchísimo lo que ha significado su compañía todas estas noches y los invito para que me sigan dando sus puntos de vista, agradecerles que están compartiendo las transmisiones y que bueno, pues se ha venido robusteciendo nuestro encuentro aquí poco a poco. Yo sé que es muy frecuente el insulto que estamos recibiendo, pero no importa, no importa porque lo que sí cuenta es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Les decía, no es fácil lo que estamos viviendo porque miren, las cifras lo que nos indican son lo siguiente tristemente, las cifras que hay que reconocer, mientras que Israel en un mes podría llegar a ese 70% de la inmunidad de rebaño, Estados Unidos en donde yo me encuentro en este momento, estará por lo menos pensando en 280 días, o sea, poco menos de un año para poder aspirar a la inmunidad de rebaño, no a la vacunación absoluta, la inmunidad de rebaño. Pero si vamos a México, en estas mismas cifras, 1.382 días. 1.382 días quiere decir que a este ritmo, pues serían 4 años, al ritmo que se está generando la vacunación. Esperemos que se logre una activación mucho mayor, pero conforme se está dando el ritmo de la vacunación, porque no basta tampoco con que se logre un orden como el que más o menos se ha obtenido en la Ciudad de México. No basta con eso, también habrá que ver que se tengan las suficientes dosis para poder salir adelante con toda esta situación que estamos viviendo. En fin, pero pues es parte de lo que vamos a platicar esta noche, que les digo, estamos llegando a un año de que
pues no lo tomamos en serio porque parece que todavía siguen haciendo política con las vacunas, siguen sucediendo cosas extrañas con un gobierno que no debió propiciar la muerte de tantas personas. Pero vamos a platicar cosas así muy próximas de todos nosotros. Pero antes, déjenme darles la noticia que está circulando ya en redes sociales, que es lo relativo a la decisión que al parecer ha tomado ya el partido Morena. Estoy tomando del Twitter de la conductora periodista de Mega Noticias, Tania Gómez, quien dice: si se pudo, no será gobernador, pero seguirá impune. ¿Qué va a pasar ahora? Nada. Félix Salgado Macedonio seguirá viviendo del erario. Hay que recordar que es senador con licencia por Morena. Volverá al Congreso y continuará allí hasta el 24. Tiene fuero, nos dice Tania. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena tira a Félix Salgado Macedonio, ordena reponer el procedimiento de selección de candidato al gobierno de Guerrero. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, la Comisión Nacional de Justicia de Morena, dice que derivado del procedimiento de oficio iniciado por la comisión en contra del ciudadano J. Félix Salgado Macedonio, y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano jurisdiccional intrapartidario resuelve por unanimidad de votos instruir a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. Esto es lo que está ya anticipándose, y yo estoy mencionándolo por parte de varios que ya lo han estado mencionando en redes sociales, pero yo lo tomo del Twitter de la periodista Tania Gómez. Entonces, da resultado la presión que existió, que fue muy intensa, fue una presión muy intensa. Y fíjense un detalle, que si pasan más días, recuerden ustedes que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Se hubieran generado marchas muy intensas en toda la República Mexicana en contra de Félix Salgado Macedonio. Seguramente eso hubiera sucedido en contra de Morena, por lo tanto, y seguramente también esto hubiera motivado una oposición. Y bueno, pues a Morena y al presidente de la República lo que les importa es ganar elecciones. Y no solamente ganar la elección en el estado de Guerrero, sino ganar las diputaciones que van a estar en juego. Hay la posibilidad de que sea una mujer. Leo yo que la periodista Lourdes Mendoza dice que Luis Walton pudiera ser el candidato de Morena. Luis Walton es un político de larga experiencia que ha estado en el PRI, ha estado creo que en Movimiento Ciudadano, ha estado en muchos frentes, pero también hay un par de mujeres que pudieran ser. Vamos a dejar que pasen los tiempos para que Morena defina quién será finalmente su candidato a la gubernatura de Guerrero, habida cuenta de que lo que se dice, de acuerdo a lo que pasa en las elecciones, Guerrero es un frente en donde Morena tiene muchas simpatías, es donde pudiera surgir otra gubernatura para este partido político, el partido del presidente de la República. Bueno, pues esta es la situación que está predominando con respecto al estado de Guerrero, y yo quiero agradecerles a ustedes que me están haciendo el favor de participar con sus comentarios. Karinita Guadalupe Pardo dice: buenas noches familia y comunidad naveja, saludos a todos y cada uno de ustedes. Lourdes Barragán, también saludos estimada comunidad. Nos está diciendo Rafael Dávila: buenas noches, pendientes de la transmisión. Muchísimas gracias, Rafa, por todo el apoyo que nos has dado, por el tiempo que dedicaste a orientarnos. Lo agradecemos en lo que vale y estamos tratando de ser obedientes, tratando de ser cuidadosos con todas las recomendaciones. Muchísimas gracias, lo reitero. Carmen Robles Gil también nos da las buenas noches. Vamos con otros comentarios. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches. Juan María, comunidad naveja. Alfredo Ibarra, saludos desde Pinos, Zacatecas. Santiago Barcán dice: en Querétaro, López repudiado en su campaña
Promorena, perdón, entrega de hospital del gobernador. También Alfredo Ibarra nos da un aplauso, muchísimas gracias. Gerardo Navarrete, hola, buenísimas noches. Yo te sigo desde que abriste estos videos. Qué bueno, me da muchísimo gusto porque esto es parte de ustedes. Realmente son ustedes los que han propiciado. Yo decía que esto lo iniciamos con el propósito de hacernos compañía, de hacernos una compañía necesaria. Miren, yo no sé qué vaya a pasar o en qué momento lleguemos a domar la pandemia. No lo sé, no lo sé. Pero sí puedo decir que parte de las razones por las que me indigna la actitud de este gobierno es porque han muerto muchas personas. Se han ido seres que todos amamos, que todos queremos y que no debieron morir por el pésimo manejo que se dio desde un principio. A estas alturas, acuérdense ustedes, hay que tener memoria, en esto hay que tener memoria. A estas alturas nos dijo el secretario que era una gripita. El presidente de la República a los pocos días andaba mordiendo a los niños. A los pocos días estaba diciendo abrácense, yo les digo cuando salgan. No es cierto, es una mentira. Vayan a los restaurantes. Al mismo estilo que Donald Trump, que Boris Johnson, que Jair Bolsonaro. Fue el mismo estilo que se estuvo marcando y empezó a crecer la problemática, empezó a darse la problemática. Miren, desde un principio, el 11 de enero, la Organización Mundial de la Salud decretó que era una epidemia. A los pocos días decreta que es una pandemia. Una epidemia es cuando se da en un punto de un continente y que es difícil de controlar o que no se controla. Una pandemia es cuando alcanza por lo menos a dos continentes, a países de dos continentes. Entonces, cuando después de que en Wuhan se da el brote y se dan los casos en China, se trasladan a Europa, particularmente a Italia, a España, a Estados Unidos en Nueva York, entonces es cuando se decreta la pandemia. Aún así, el gobierno de López Obrador no la creía y no estaban haciendo los preparativos. No solamente eso, nombran a un irresponsable como zar, como titular de la pandemia, que hasta la fecha sigue el capricho de tenerlo ahí. Ahorita, para desfortuna de él, está en cuarentena Hugo López Gatell. Ya saben ustedes quién es el doctor Muerte y todo esto que hemos vivido. Bueno, pero a lo largo de las semanas, de los meses, empiezan a crecer los casos y se detecta que la pandemia, el virus, particularmente afecta a las personas de edad. Con el tiempo comprendimos, hemos ido aprendiendo muchas cosas. Con el tiempo aprendimos que no era únicamente la gente que tenemos entre 60 y más años. Con el tiempo se entendió que era desde 40 en adelante y que finalmente el bloque de 40 a 60 fue el más contagiado, fue el más impactado por el virus. Todo eso lo fuimos aprendiendo conforme fue pasando el tiempo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? México es un país de jóvenes. En México el promedio de edad es de 29 años, ¿sí? Por lo tanto, el número de muertos no tenía que ser tan alto. No tenía, por eso, cuando arranca López Gatell y arranca con un pésimo proyecto de vigilancia. El proyecto de vigilancia, ¿se acuerdan ustedes que era el de Centinela? Que era una especie de muestreo, que puede servir para ciertas enfermedades, para ciertos seguimientos, pero no para el coronavirus, para una situación como la que se estaba predominando. Se lo dijeron los especialistas. El doctor Julio Frenk se los dijo de mil maneras les dijo Julio Frenk, quien es el rector de la Universidad de la Florida. Y obviamente fue secretario de salud con Vicente Fox, un hombre acreditadísimo. Lo estuvo advirtiendo, no es la manera de vigilar. Y la Organización Mundial de la Salud, van a recordar ustedes que decía, hay que hacer pruebas, pruebas y pruebas. El gobierno de López Obrador dicen, esto yo no tengo ninguna base para decirlo, pero dicen que en aras de no gastar, de no comprar pruebas, y de hecho les prohibieron, recordarán,
cómo el gobernador de Jalisco se enfrentó con el gobierno federal junto con otros gobernadores que querían comprar pruebas porque se daban cuenta de que la única manera que se podía contener era hacer pruebas y darle seguimiento puntual a cada persona que estaba infectada. Eso es lo que le dio resultado a países como Vietnam, como Nueva Zelanda, como Corea del Sur. Nos lo estaban enseñando desde febrero, marzo, abril, nos lo estaban enseñando. Pues no ocurrió así. No se hicieron las pruebas, se empezaron, ni siquiera teníamos las instalaciones adecuadas. Aún hoy no tenemos las instalaciones adecuadas porque empezaron a cuidar las camas. Sí, nada más que para que las camas tuvieran sentido, también tenían la necesidad de tener oxígeno, tenían que tener suficientes elementos, herramientas para preparar a la gente cuando entraba en crisis. No teníamos las suficientes salas de terapia intensiva y aún así no hubo la preparación. Hubo la intervención de la iniciativa privada para ofrecer sus hospitales. Hubo, fíjense, y esto reconozcámoslo, hubo la iniciativa de la fundación de Carlos Slim para que se aportara el dinero que se necesitaba con la farmacéutica AstraZeneca a fin de que se elaboraran las vacunas y que México pudiese contar por lo menos con 20 millones de vacunas por la vía de AstraZeneca. Fue una aportación por parte de Carlos Slim, uno de los millonarios que tanto critica el presidente de la República. Bueno, pues todo esto es lo que hemos vivido y aquí, hasta aquí sigo hablando de recuerdos, de hechos que se han presentado. Pero yo les diría, a ver, en este momento piensen, ¿cuántas personas se nos fueron? ¿Cuántas personas conocidas con las cuales llevábamos una relación amistosa, familiar, estrecha de hijos, padres, toda esta gente que fue cayendo enferma y que lamentablemente no salió adelante? Pero no solamente eso, ¿cuántas personas se han contagiado y están viviendo la secuela de la enfermedad y tienen ahora problemas respiratorios, han tenido que aprender a caminar de nuevo, han tenido que aprender a hablar de nuevo, han tenido que entrar en un proceso de cambio absoluto? Pero yo les diría cosas así tan pequeñas. Yo en algún momento les he platicado, les platiqué cuando ocurrió en diciembre pasado que murió mi madre. Mi madre murió de otra cosa, mi madre no murió de COVID, pero durante el lapso que ella estuvo pues ya convaleciente, que fueron los últimos 9 meses del año pasado, llegábamos sus hijos con las mascarillas, al menos varios de sus hijos llegábamos con mascarillas, y ella nos decía, primero, ¿quién eres, no? Segundo, quítatela, ¿no? Quítatela, porque nos quería abrazar, nos quería besar, y le decíamos, no. Y esto me estoy poniendo como ejemplo lo que significó para las dos partes, y digo, pues estoy poniendo de ejemplo, que no nos hemos podido abrazar, que no hemos podido besarnos, ¿sí? Padres, hijos, abuelos, todo esto que ha significado la pandemia. Por eso digo que se han ido muchas cosas. A lo mejor vamos a seguir siendo los mismos mendigos al final de la pandemia, a lo mejor sí, pero lo que hemos vivido en los últimos meses es una marca que nos habrá de acompañar por lo que nos reste de vida a las generaciones que estamos viviendo, que estamos soportando las consecuencias de la pandemia. En fin, pero pues también quiero seguir con sus comentarios. Gracias por estar participando. Dice Víctor Cruz, fuera Morena. También los comentarios de Erasmo Rodríguez Oreguia, saludos cordiales. Comunidad del gobierno, puros distractores, solo eso. Federico Delgado, los López son unos retrógradas, asesinos de lesa humanidad. También nos comenta Alfredo Barradas Acevedo, ni un voto para Morena. Está el comentario que nos hace Marcos Gerade, parece que el PAN RD, Morena, para los que parece ser que desconocen el origen de este partido político, hizo algo bueno al quitar a Macedonio de Guerrero, pues cuando fue presidente municipal de Acapulco lo volvió un narco municipio. No, tiene
muchas. En los últimos 20 años, Félix Salgado Macedonio ha sido todo un personaje, en verdad, que se ha caracterizado por diferentes situaciones que se han presentado a lo largo de su vida. Gaby González dice, ni un voto para López Obrador. Luzma Libertad, buenas noches, comunidad. También Esther Salazar, buenas noches. Don Guillermo Romero, el doctor, dice, buenas noches, comunidad naveja, con novedades. Ya quitaron al violador de la candidatura de Guerrero y el lunes tendrán videoconferencia el Pejestorio y Biden. Pienso que hay de dos sopas, o se retracta con su imbecilidad de contrarreforma o no atiende a las obligaciones comerciales de México con nefastas consecuencias. Pues hoy estaba diciendo, doctor, que no se mete con Estados Unidos. Aquí me quedo con el doctor Romero Maru. Voy a otros comentarios. Estaba diciendo que no se mete con Estados Unidos, pero casi diciendo que México puede darle clases a Estados Unidos. Por el amor de Dios, hoy se dieron a conocer los resultados de Pemex. ¿Sabe cuánto perdió Petróleos Mexicanos el año pasado? Casi 500,000 millones de pesos. 480,000 millones de pesos perdió Petróleos Mexicanos. Que la pandemia, que la caída de los precios del petróleo. No, simplemente es una empresa deficitaria, es una empresa que se debió achicar, que se debió reestructurar, que se debió cambiar y modificar radicalmente lo que se puede hacer con con las energías fósiles. Pero eso lo vamos a platicar también porque les tengo un caso con lo que está pasando en otras latitudes, en otros países. Bueno, ya les dije lo de Salgado Macedonio. Gracias a la información que me pasa Jaime Matus, les voy a dar los datos del día. De acuerdo a la Secretaría de Salud, aquí tienen ustedes la plantilla, se contagiaron 7,512 personas y en cifras de la Secretaría de Salud, 2,76,882 personas se han contagiado, según esto, durante la pandemia. El número de muertos en las últimas 24 horas, 782, y en cifras de la Secretaría de Salud son 184,474. Siguen siendo números altos. Miren, hoy 782, ayer 877, antier 1,006, habían sido el 23 de febrero 1,273. Cuando estamos hablando de miles de muertos, pues lamentablemente esta pandemia ha hecho de las suyas, porque pues lamentablemente se han muerto, muchas personas se han muerto. Dice el maestro Sergio Negrete Cárdenas, no tiene la culpa el director general de Pemex, sino quien lo hizo director general de Pemex. Así es. Miren, les doy el dato completo de una vez para aprovecharlo. Petróleos Mexicanos registra pérdida neta de 480,966 millones el año pasado, la peor crisis de su historia. El año pasado Pemex tuvo esta pérdida 38% superior a la que se registró en 2019. Según esto, quien es director de Pemex, el compadre de López Obrador, Octavio Romero, dijo que la empresa vivió su mayor crisis derivado de la pandemia y la caída de los precios del petróleo a escala global que impactó a todas las petroleras del mundo. Pero fíjense lo que son las cosas. Les voy a dar un caso totalmente diferente para que vean lo que es un país cuando está preparándose para hacer las cosas correctamente. Está hoy en el artículo que publica en el periódico El Financiero, que titula ¿Por qué los árabes quieren dejar el petróleo? Jonathan Ruiz Torre dice, hay algo que no cuadra. Los dos principales productores de petróleo del mundo planean una reducción en su consumo de petróleo. Estados Unidos ya lo puso de manifiesto a través de su presidente Joe Biden, pero el plan que más sorprende es el de Arabia Saudita. El ministro de Energía de esta nación reveló que sus habitantes se engancharán de la estrategia europea de descarbonización por la vía del hidrógeno. Su meta es que la mitad del país dependa de energías renovables como para el final de esta década. El resto vendrá del gas. ¿De qué hablan? Bueno, pues hablan del camino que siguen naciones como Alemania a través de empresas como Siemens, que desarrolla proyectos de hidrógeno hasta en Chile. El hidrógeno es abundante en el planeta, mucho más que el petróleo. El problema está, entre otros obstáculos, en separarlo del agua de mar. Es necesaria mucha electricidad, tradicionalmente cara, pero resulta
que ahora hay electricidad barata proveniente de la energía del viento, misma que sirve para producir hidrógeno y este puede utilizarse cuando no hay viento, creando un ciclo virtuoso. Es pura bondad la de los árabes, eso de marginar su petróleo en favor de la energía limpia. Es como si el panadero de pronto promoviera las ensaladas en detrimento de sus bolillos. Sucede que los europeos tienen muchos incentivos para acelerar la descarbonización. Está ahí el propósito de detener el calentamiento global, pero otro muy relevante consiste en sacudirse la constante amenaza que supone tener a Rusia como el principal proveedor de hidrocarburos. Sin esos recursos, Europa se detiene. Ahí está, para que vean ustedes qué es lo que está pasando con aquellos países en donde sí se están tomando decisiones determinantes para cambiar el estado de cosas con respecto a las energías renovables, las energías limpias. Miren, el día de ayer me acerqué a un Home Depot aquí en Atlanta y me llamó mucho la atención, me estacioné y justo detrás de donde me estacioné había una enorme, pero enorme de esas, de, ¿cómo se llaman? De esos cuadros de atracción de energía solar, ¿sí? Y me empecé a preguntar, a ver qué sentido tiene. Seguí las guías, pues es para generar energía solar a favor de la tienda. ¿Se imaginan ustedes cuánto se ahorra una tienda tan grande como Home Depot gracias a estas plataformas de energía solar que ya van abaratando la generación de energía eléctrica? Pero no, aquí lo que quieren con esta contrarreforma que está llevando el gobierno de López Obrador a las cámaras es que sigamos generando energía eléctrica con carbón y con combustóleo, con el altísimo costo en contra de la salud de todos los mexicanos. Gracias por estar participando, por sus comentarios, Miguel Hernández. Qué elegante se ve. Pues hoy no me puse corbata, hoy nomás traigo como está un poquito frío por aquí, me puse nada más una playera de manga larga y de cuello alto, y traigo un saco de pana. Es por el invierno, por el frillito que todavía no se acaba de ir. Pero gracias, Miguel. Dice buenas noches también, buenas noches para ustedes. Marta López, buenas noches, maestro Juan María y querida comunidad naveja. Un fuerte abrazo desde el estado grande y rebelde que es Chihuahua. Jorge Luna, buenas tardes, muchas gracias por sus comentarios tan acertados. Miren, muchas personas nos dicen buenas tardes porque, por ejemplo, quienes nos escriben de California están, de donde estoy yo, 3 horas antes. Entonces, pues, si aquí son en este momento las 10 de la noche, para ellos son las 7, ¿sí? O en México, pues es una hora más, ¿sí? Entonces, por esa razón, algunas personas dicen buenas tardes porque están en esa situación. José Antonio Rosas Balbuena, buenas noches, maestro, y a toda la comunidad. Un gusto saludarlos. Don Salgado Macedonio, un buen hueso le han de haber prometido de consolación con todo contra Morena y la nefasta 4T este 6 de junio. Saludos. José Antonio, no, pues no necesitan ofrecerle hueso alguno, es senador de la República, por eso tiene fuero, por eso las mujeres advierten que no va a pasar nada con todo esto que está sucediendo. Se regresa a su curul y a seguir tranquilo, porque pues, es de 6 años. Es de 6 años el cargo. Carlos Guillermo Smite, quien está en Texas, dice buenas noches a todos. Lotería del viejito de remover al precandidato de Morena. Dice una de cal por las 100,000 de arena. Muchas gracias a Carlos Guillermo Smite por su comentario. Gerardo Navarrete, hoy en Zacatecas estaba viendo a López diciendo la misma mentira de salud y que México va a crecer al 5. Sigue con sus fantasías mentales. A ver, Gerardo, Vamos a suponer que sí se crece el 5%. Pero ¿saben por qué vamos a crecer? Este es rebote, ¿sí? No es crecimiento. ¿Por qué razón? Porque el año pasado cayó nuestra economía 8.5%, ¿sí? La de Estados Unidos cayó 3.5%. Ellos iban a poder crecer, Estados Unidos iba a poder crecer, porque va a crecer más del 3.5%. Por
la vinculación económica que existe entre Estados Unidos y México nos jala. Estados Unidos nos jala. Y gracias a eso, los especialistas, no lo estoy inventando yo, los especialistas dicen que por lo menos México va a beneficiarse en su crecimiento en un 3.5%. Entonces, pues ni de chiste, ¿no? El rebote no nos va a permitir librar la caída que traemos desde el 18. Porque acuérdense ustedes que podrán decir, es que la pandemia. No, López Obrador ya nos traía con una caída. Caímos del 0.3% en el 19. Ya veníamos para abajo. Si no hubiera habido pandemia, el año pasado la caída hubiera sido como del 3 o el 4%. Así de simple. Lo que hemos venido advirtiendo, esa caída por la pandemia y por la falta de crecimiento con este gobierno nos lleva a que como país vamos a recuperar por allá por el 23 o 24 el nivel con que dejó el gobierno corrupto de Peña Nieto en 2018 para el 23 o 24. Y nosotros, nuestro nivel de vida, nuestro nivel adquisitivo, el que teníamos en el 18, lo vamos a alcanzar por allá por el 25. Este es el daño de un gobierno que no sabe gobernar, de un gobierno que no sabe de economía, que ha hecho un desastre con lo que tenemos en el país. Y lo siento mucho, pero es que eso es lo que se está viviendo. Hoy tenemos que hablar de que hay 10 millones de nuevos pobres. Estamos con una realidad de que el año pasado se perdieron cerca de 700,000 empleos formales. El año pasado cerraron sus puertas más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas. México es un país de pequeña y mediana empresa. Es más, por allá, por los tiempos de Lázaro Cárdenas, se decía que el modelo económico que tenía que seguir México era el de Italia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de muchos tallercitos que pueden hacer cadenas de producción. Los clústeres que ahora se llaman de otra manera para otros efectos, ¿sí? Estos pequeños tallercitos en donde, por ejemplo, hay cadenas en donde unos fabrican la llanta, pero otros hacen un procedimiento para hacer el rin, otros hacen el tornillo, y así se va beneficiando una red de pequeños talleres. ¿Qué es lo que sucedió con la pandemia? Que como se dio un proceso tan prolongado de cierre y la determinación de que se pagaran los salarios y no hubo apoyos de parte del gobierno, no hubo apoyos para los trabajadores ni para las pequeñas empresas y entonces cerraron. Porque ahorita me van a decir los defensores de López Obrador, no, si hubo apoyos de 25,000 móndrigos pesos, no le sirven para nada a una empresa. Porque además tenían que pagarlos. Cuando en todo el mundo los apoyos se dieron a fondo perdido y se daban en diferentes maneras. Pero bueno, no vamos a seguir con estos lamentos en los cuales hemos estado inmersos durante todo este tiempo. Gracias por estar participando entonces, Gerardo. Por eso fue el hacer esta aclaración con respecto a la situación. Mati Rico Pizano, ¿cómo estás, Mati? Mati es productora en Grupo Radio Centro. Dice Pablo Amílcar Sandoval, ¿será el otro perfil en Guerrero? No, porque al parecer el grupo en el que está él tiene muy molesto a López Obrador. Todo parece indicar que no va a ser él, porque cuando estuvo haciendo ya campaña adelantada, hizo cosas que no le gustaron a López Obrador, y ya saben que él es quien va a tomar la decisión. Todo, pero vamos a esperar, Mati, parece que no, pero bueno, todo puede suceder. David Gar dice, buenas noches, comunidad Naveja, muchísimas gracias por participar, por sus comentarios. Pati Medina nos da las buenas noches, comunidad Naveja, también gracias. Juan Armando García, buenas noches, maestro y comunidad Naveja pensante, y debe seguir adelante. Vi su aportación de esta tarde, pero lamentablemente estamos muy divididos y estamos siendo tibios en reaccionar ante tanto atropello por parte del gobierno en turno. La diaria actitud de ataque es lo que está recordándonos Juan Armando García. Y miren, en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Les he querido compartir, déjenme localizarla, les he querido compartir una estadística que Massive Caller, que es una encuestadora, advierte cuál es la situación que está predominando con respecto a las tendencias. Estas son las tendencias, no es lo que vaya a suceder. Les voy a presentar este video y les va a servir para ver cómo están las tendencias de la votación
para que no nos confiemos. Tenemos que convencer de salir a votar a la mayor cantidad de personas y que busquemos que Morena y sus partidos satélites no tengan la mayoría en la Cámara de Diputados el 6 de junio. Vamos, vean esto. Ahí les estoy mostrando, el PAN tendría el 31.3, el PRI el 10.7, el PRD el 2.7. Pero a partir de allí, vean ustedes, PT 2%, Verde 2% y Morena 51.3. Esto quiere decir que Morena con sus satélites va a tener por lo menos el 55% de acuerdo a como están ahorita. Aquí tienen una conformación en la intención del voto en este momento. Pero este dato es bien importante, que las encuestas están advirtiendo que están a solo 16 distritos de empatar a Morena y sus aliados. Ahí tienen, esto es algo que hace la empresa Massive Caller, que les quise compartir para que vean por qué es tan importante que tengamos presente lo que está sucediendo con respecto al país. Y bueno, pues finalmente tenemos que tener mucha atención frente a la situación que se está predominando en el país. Bueno, dice Gerardo Navarrete también, si al gobernador de Tamaulipas quitarle el fuero, también es quitarle el fuero. A ver, pero en el caso de Tamaulipas, Gerardo, es diferente, porque aún cuando en la Cámara de Diputados se decretara el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el tema tiene que ir al Congreso local para poder concretarse el desafuero, ¿sí? Y obviamente el desafuero se va a dar en la Cámara de Diputados, pero para consumarse se tiene que hacer en el Congreso, y en el Congreso tiene mayoría el PAN, entonces no van a desaforar al gobernador de Tamaulipas. Bueno, todo puede suceder, pero todo parece indicar que no. Vigasi Gasic, bien por la presión, mujeres, bien, debemos seguir presionando para que ningún fuero aplique a este tipo de casos. Esto es bien importante. Aquí estoy mostrando las otras cosas que ni debería estar mostrando. Pero bueno, finalmente es lo que hay que tomar en consideración. Yo considero que las mujeres tienen un papel muy relevante en esta elección. Ya lo verán ustedes cómo las movilizaciones van a estar fuertes. Abigail Vasconcelos Castellanos, buenas noches. Tanto humo espeso y el COVID-19 al alza y no paran los muertos sin vacunas. Muchísimos saludos, gracias por el comentario, Abigail. Dice también Gerardo, todo esto son jugarretas políticas. María Torres, ni un voto. También tenemos a Irene Guzmán, yo estoy muy molesta porque aquí en México se subió el gas casi 200 pesos, nadie se manifiesta. Pero si fuera gasolina ya estuvieran manifestándose, pero como ahuyentó. No, pero la gasolina también ha aumentado, ¿eh? No, la gasolina también ha presentado alzas. Lo que pasa es que, acuérdense ustedes que existe un subsidio y a donde le van dando el movimiento es al IEPS, al impuesto especial que existe en el caso de la gasolina. Pero que ha habido aumentos, por supuesto que continúan los aumentos. Gaby González dice, ni un voto a Morena en el 2021. Gerardo de nuevo dice, así aún pongan a Messi para gobernar, ni un voto nunca más a Morena. Esmeralda Sánchez, buenas noches, mucho gusto en escucharte y yo de que aquí esté con nosotros, Esmeralda, muchísimas gracias, lo valoramos mucho. Mario Aguilar, buenas noches, señor Naveja, saludos a todos. Urscam nos da las buenas noches desde Nuevo Vallarta. Pedro Silva también nos saluda, dice esta comunidad inteligente, saludos desde Aguascalientes. Marina Lara Sili, buenas noches, también nos saluda, dice hoy en Querétaro lindo abuchearon a AMLO, a Júa. Bueno, para que vean que también está ocurriendo. Miguel Figueroa, lo que le abrió los ojos a AMLO fue su vieja para que reculara con la candidatura de Morena en Guerrero.
¿Quién sabe ni eso, eh? ¿Quién sabe, Miguel, si ni eso? Ignacio Bañales Santa Cruz, pudiendo aspirar a un primer mundo, teniendo todo para ser el tercer gran país de América. Así es, eso no cabe duda. Y nos da aquí un link que está interesante, ahí lo pueden ver ustedes, para que lo consultemos. Javier Cisneros, que le quiten el fuero macedonio para que se le pueda juzgar, así como lo hicieron, todavía no lo hacen con cabeza de vaca, y pues tendría que ser, no hay, acuérdense ustedes que hay 5 casos en los cuales lo están vinculando con violación a mujeres, pero no ha sido procesado, incluso en algún caso han dicho que ya feneció, que ya pasó el tiempo. Jesús Bautista, buenas noches, Juan María, Comunidad Pensante, aquí estamos, poquito tarde, no, siempre son bienvenidos, siempre me da mucho gusto que nos acompañen, eso es bien importante. Héctor Ursúa, en días pasados fue tu cumple, un abrazo mi querido Héctor, dice, parece una minucia del lenguaje, pero un gobierno local de cualquier tipo no puede domar una pandemia, pues carece de capacidad de intervención global. En todo caso, podría controlar la epidemia presente en su territorio. Qué fino el detalle de Héctor Ursúa. Así es como lo está explicando el propio Héctor. Sí, por eso la insistencia en torno aquí me voy a quedar, Maru, en el comentario de Héctor. Por eso la insistencia en que la vacunación tiene que ser global. Sí, pero no estar pidiendo frías. Se trata de esperar que haya suficientes vacunas para que los más de 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta alcancemos la inmunidad de rebaño con un 70%, pero hay zonas, por ejemplo, como África, en donde tienen otros problemas. Ellos tienen el problema del ébola, pero no han tenido tantos conflictos como los que hemos tenido hasta ahora. Bueno, pero arrancamos con que estamos ya con un año de la situación que está predominando. Tenemos ya un año con esto que se está viviendo en el país. Bueno, pues quiero comentarles que se presentó el libro que ha sido muy bien recibido, el libro de Un daño irreparable de la doctora Lori Ann Jiménez Fibi. Miren, yo creo que hay un grupo de médicos a los cuales hay que reconocerles su tosudez, su profesionalismo, la seriedad con la que han tratado de orientarnos. Y ahí está la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, está gente como el matemático Arturo Erdely, por supuesto el doctor Javier Tello, el doctor Alejandro Macías, el doctor Julio Frenk, los otros secretarios de salud que han estado muy activos, como el doctor José Narro o como Salomón Chestorivsky, que han estado tratando de aportar con valentía, con mucha fuerza. Bueno, se presentó ayer este libro formalmente, Un daño irreparable, y uno de los oradores es el doctor Julio Frenk, a quien vamos a escuchar. México. Cuenta con un doctorado en ciencias médicas de la Universidad Harvard y es jefa del laboratorio voy a adelantarle poquito, de la pandemia. La pandemia ha cobrado ya la vida de más mexicanos que la suma de todos los desastres naturales que han afectado al país en el último siglo. Hasta aquí la cita. De haberse enfrentado de manera oportuna, inteligente y agresiva, la pandemia hubiera causado un daño mucho menor. Y de hecho, la doctora Jiménez Fibi señala varios ejemplos de países con niveles de desarrollo similares al nuestro o incluso menos desarrollados que México, que ya lograron controlar la pandemia, como Camboya, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, todos ellos en Asia, interesantemente. Como bien se señala en el libro que estamos comentando, la respuesta a la pandemia en México fue tardía, tibia y descoordinada. Ha estado sustentada además en supuestos fácilmente rebatibles, como la afirmación al principio que el COVID-19 es comparable a la gripa común, que los cubrebocas no sirven para prevenir la diseminación del virus, o que las pruebas diagnósticas constituyen un desperdicio de recursos. Afirmaciones que desencadenaron una serie de decisiones y de acciones que han tenido consecuencias desastrosas. Han sido muchos los errores que han cometido las autoridades federales de salud en la gestión de la pandemia, pero uno de los más graves ha sido utilizar como indicador operativo la disponibilidad de camas hospitalarias. Creo que esto se ha comentado y el libro creo que arroja luz sobre el error conceptual que fue tener como un indicador y casi un objetivo,
que era tener suficientes camas disponibles. En marcado contraste, todos los países que han logrado controlar la pandemia se fijaron como objetivo principal el control de la transmisión de la infección. La mala decisión en México generó el incentivo perverso a rechazar a pacientes con COVID-19 en etapas tempranas de la enfermedad y rechazar a pacientes con otros padecimientos no prioritarios, pero que requerían de atención hospitalaria. Hasta noviembre de 2020 hubo cientos de camas disponibles en los hospitales públicos que las autoridades de salud federales presumieron a diario. Pero esta disponibilidad se explicaba en buena parte porque muchos pacientes con complicaciones de COVID-19 se quedaban en casa y ahí fallecían. A unos lo rechazaron en los hospitales porque se trataba de tener camas disponibles, pero otros simplemente optaron por permanecer en su domicilio, dada la enorme desconfianza que se ha generado en las instituciones públicas de salud. Y a todo esto se suma ahora ya más recientemente las deficiencias de un programa de vacunación contra COVID-19 mal diseñado y pobremente implementado, que no dispone aún del número de vacunas necesarias y que no ha sabido responder a las expectativas de la población mexicana, expectativas que las propias autoridades despertaron y que simplemente no han sabido responder a ellas. Para mí, uno de los problemas más graves de esta campaña de vacunación es la falta de transparencia. Seguimos sin conocer los criterios que se están utilizando para seleccionar a los grupos que habrán de vacunarse primero, el número y tipo de vacunas que se han adquirido, su fecha de llegada a nuestro país. Se han dejado de lado a los trabajadores de salud del sector privado y a prestadores de servicios de salud tan importantes y expuestos como los odontólogos. Y se ha llegado incluso al extremo de politizar la aplicación de las vacunas, desplazando a personal de salud por personal como los servidores de la nación, gente muy respetable, pero que su trabajo no está en vacunar, sino en otros objetivos que tienen quizás más un carácter partidista. Qué claridad, de verdad, qué claridad, categoría, seriedad del doctor Julio Frenk. Ahí tienen ustedes, nos da todo el panorama, cómo se dieron las cosas durante el año, cómo se están dando ahora con el proceso de vacunación. En verdad, creo que el doctor Julio Frenk ha sido desaprovechado cuando él ha estado dispuesto a aportar sus ideas, a aportar sus conocimientos. Es un hombre que ha vivido 5 pandemias. Imagínense lo que sabe el doctor Julio Frenk. Dice Lourdes Barragán, Juan María, el lunes iniciarán los colegios particulares clases. ¿Crees que estén en condiciones dadas para ese regreso? Bueno, Lourdes, hasta donde yo entiendo, de hecho López Obrador lo dijo esta semana, que la Secretaría de Educación Pública dice que no regresan a clases, ni las particulares ni las públicas. La UNAM también ha determinado que todavía no regresan. En el caso de Jalisco entiendo yo que es de los estados que han estado moviendo todo esto, están pensando que en agosto regresen a clases. Eso es lo que se ha manejado, pero además muchos padres de familia, aún cuando se levante la determinación, no van a mandar a sus hijos a la escuela, están en la idea de que no, de que todavía no. Nos dice Crisma, qué bueno que ya no está Salgado Macedonio, de todos modos Morena ya está bajando sus simpatizantes en todo México. Pues hay que seguirlo como mantra, ni un solo voto, porque, a ver, hoy les tengo la amenaza que nos han recetado permanentemente. Ustedes sabrán si le hacemos caso al diablito. Un diablito que dice, diles que te vas a reelegir. A ver, les voy a decir algo a los conservadores. Ya ven que hay en la red un diablito que dice, diles que te vas a reelegir. Se los voy a estar recordando con mucha frecuencia, porque si tiene mayoría, esa tentación que ya nos está mandando decir como bromita, que es aguas, con mayoría puede, con mayoría lo puede hacer. Si no tiene mayoría, pues no.
Nos vuelve a decir Gerardo Navarrete, en Zacatecas dijo el Cacas que ya está estipulado que las medicinas ya están seguras, pero puso un mensaje que con papeles estipulados no se cura la gente. No es cierto, es un mentiroso. Tiene todo el año hablando de las medicinas y de que con la ONU y que se hizo tal convenio y que la corrupción de las farmacéuticas, al final le han estado comprando a las mismas de siempre. Es un mentiroso, no le crean. Créanle cuando lleguen y les entreguen en el seguro sus medicamentos, en el ISSSTE sus medicamentos, en los hospitales públicos sus medicamentos. Mientras tanto, es un mentiroso, no le crean, no le crean, es mentira. Las medicinas no están abasteciéndose en suficiencia en todo el país, lamentablemente. Dice Héctor Ursúa, Juan María, sé que no es el tema, pero alguien se habrá atrevido a hacerle ver su notorio y frecuente dequeísmo al presidente. De nuevo parece una minucia, pero es importante dada su investidura y su representatividad. Héctor, es que él no hace caso, él va por la libre y hace las cosas como cree que Dios le da a entender y que se va por la vida como infalible. José Rodríguez Jauregui, gran dolor, tristeza y rabia vivir con un gobernante estulto que odia al pueblo y creo que solo va a salir con los pies por delante cuando la naturaleza se manifieste. AMLO no va a respetar el voto. Saludos, comunidad valiosa. Solamente con un voto contundente es que se va a lograr. Fíjense, hoy les voy a dar un dato que debemos ir tomando en cuenta por lo que esto significa. Dice el presidente del INE, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que están con problemas de dinero. El Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos un acuerdo sobre medidas de austeridad y racionalidad, en donde el consejero Lorenzo Córdoba señaló que no es posible fijar con precisión algunas metas de ahorro porque el organismo está en déficit por el recorte que les hizo la Cámara de Diputados de 850 millones. Es lo que ha hecho López Obrador, estar ahorcando a los organismos autónomos a través de recortarles el dinero y pues el INE necesita tener suficientes recursos para la organización de las elecciones. Así que les paso esa información. Bueno, ahora déjenme darles un solaz, un momento, porque este cuate es buenísimo. La verdad es que ese B-Champ no tiene abuela. Qué buenas producciones hace. Hoy se mandó con la de febrero. Dice que antes de que se acabe el mes del amor y la amistad, pues tiene que hacer su aportación. Dense los 20 segundos que dura su corto para que lo disfruten. Disfrútenlo, por favor. Aquí está el corto que hoy subió a las redes SB Champ. También va a haber un acto. Sí, no sé si tuvo oportunidad, señor, de ver el calendario de corrupción de ¿cómo se llama? Loret de Mola. Sí, y la verdad es que cuando él lo dice se oye muy feo. Entonces yo, para suavizarlo y aprovechando también que se termina el mes del amor y de la amistad, preparé este acto. Muy bien, adelante. Dale, moleculín. 23 casas robamos, a la CONADE embarramos, facturas falsas sacamos, soy Robledo, su hermano. Van mal, y va a estar peor, siguiendo un calendario de horror, todo el año, corrupción. Ya, chole. ¿A poco no está buenísimo? Va de nuevo. También va a haber un acto. Sí, no sé si tuvo oportunidad, señor, de ver el calendario de corrupción de ¿cómo se llama? Loret de Mola. Sí, y la verdad es que cuando él lo dice se oye muy feo. Entonces yo, para suavizarlo y aprovechando también que se termina el mes del amor y de la amistad, preparé este acto. Muy bien, adelante. Dale, moleculín. 23 casas robamos, a la CONADE embarramos, facturas falsas sacamos, soy Robledo, su hermano. Van mal, y va a estar peor, siguiendo un calendario de horror, todo el año, corrupción. Ya, chole.
Ahí tienen. A mí me parece sensacional el TikTok de Rodrigo SB Champ. Ahí tienen todas sus redes sociales en Instagram, en Twitter, en YouTube. Rodrigo SB Champ. De veras que no tiene abuelita. Es buenísimo haciendo estos trabajos que no creo que le caigan muy en gracia a López Obrador. Pero bueno, ahí ya lo tienen ustedes y lo pueden ver cuantas veces quieran. Bueno, pues hoy quiero comentarles que López Obrador, es más, voy a dar crédito, no, yo lo he pensado desde hace mucho tiempo, lo he comentado en otros momentos, pero hoy se lo escuché a Carlos Loret de Mola en su noticiero, que decía, tenemos crisis económica, tenemos problemas de casi 400,000 muertos por la pandemia, tenemos quién sabe cuántos millones de contagiados, una inseguridad que nos da 99 asesinatos todos los días, en fin, problemas y problemas y problemas. ¿Y de qué habla López Obrador? De los periodistas. ¿De qué habla este presidente? Yo lo que me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuánto nos cuesta un presidente que no trabaja? Un presidente que no administra, que se la pasa en la baba. ¿Sí? Que pasa 2 o 3 horas frente a los medios de comunicación en lugar de dedicarlo a atender los problemas que están aquejando al país, en lugar de reunirse con quienes puede resolver, porque el gobierno federal solo no puede con esto. Pero se pelea con los gobernadores, los agrede, los insulta, usa las instituciones como está usando la Fiscalía para atacar Tamaulipas, como utilizó a la unidad financiera para atacar a Chihuahua y así a Jalisco los ha traído bocabajeados durante varios meses. Eso, en lugar de concentrarse, hacer unión de todos los mexicanos, el señor se la pasa todos los días dividiéndonos, separándonos, generando un clima adverso para los mexicanos. Bueno, pues hoy se dedicó a hablar de periodistas. Cuando es el señor, es el presidente que mejor ha sido tratado por los periodistas. Y miente pero con todo cuando habla de que a los anteriores no se les criticaba. Se les criticaba, pero muchísimo más que lo que se le critica actualmente a López Obrador. Pero, pues escuchen. Entonces hay que cambiar y también aclarar. Estos apoyan, todos ellos, a los grupos de intereses creados, a los de arriba. La mayoría del pueblo de México es gente buena, trabajadora, gente honesta. Ojalá y surja un nuevo periodismo. Ya hay nuevas formas de hacer periodismo, sobre todo con las redes sociales. A ver, las redes sociales no hacen periodismo. Las redes sociales son una plataforma en donde hay una comunicación de doble, triple vía. Es diferente. El periodismo es otra cosa. El periodismo se hace desde los medios de comunicación, en las redes sociales, y si ustedes observan, se da una resonancia a lo que los medios de comunicación generan. Las redes no hacen periodismo. Las redes podrán hacer hasta opinión pública si quiere, pero no entiende, o sea, no entiende. Muchísimos nuevos periodistas de manera muy sencilla, pero profesional, están haciendo trabajo de comunicación con mensajes de ida y vuelta. Esto es lo que tiene que terminar también de consolidarse para que haya una prensa alternativa, que esta prensa convencional echada a perder ya no tenga el mismo peso. El hermano de Francisco y Madero, Gustavo Madero, dijo una vez, y eso no se lo perdonaron nunca, por eso lo
lo asesinaron de manera atroz, infame. No, por eso no lo asesinaron. Lo asesinaron por una frase que soltó. A ver, el hermano de Gustavo Madero cometió varios errores. No era Gustavo Madero. Lo martirizaron. Perdón, el hermano de Francisco Madero. Gustavo Madero era el hermano. Dijo que esos periodistas le mordían la mano a quien les había quitado el bozal, porque Madero no les da dinero, pero hay libertades como nunca. Que es mentira, también es mentira. Su información, porque ni siquiera tiene educación, no tiene conocimientos históricos, son de cartitas. El presidente tiene un conocimiento de cartitas. Y miren, voy a pasarles ahora lo que Carlos Loret de Mola publicó el día de ayer, transmitió en su emisión semanal. Ahí les va, para que vean quién es el linchador, quién es quien realmente hace un linchamiento. No solamente los periodistas, a nosotros nos vale, a nosotros no nos hace nada. Nosotros ya hemos sobrevivimos a Echeverría, a López Portillo, con todo lo desastroso que fueron. Y miren que Echeverría fue grave. Yo les puedo platicar presiones directitas de parte de gente de Salinas de Gortari con dobles mensajes y eso. Cosas que ya vivimos. A nosotros no nos asusta con toda su palabrería, no nos asusta. No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Al contrario, lo que ha hecho López Obrador ha sido consolidar a un gran periodista. Hoy Carlos Loret de Mola es uno de los mejores periodistas que están en México. ¿Gracias a qué? A que lo corrieron de Televisa por instancias de López Obrador y ha sabido desarrollar una mejor carrera de comunicación. El presidente está enojado. Lleva varios días así. Las cosas no le están saliendo. La pandemia, la vacunación, siguen la crisis económica y la inseguridad. Y encima, en su partido se están peleando. Lo de Félix Salgado Macedonio lo irritó. Ha tenido que ser él, el abogado defensor de su candidato al gobierno de Guerrero, acusado de 5 violaciones. Le están pidiendo que lo baje de la contienda y él, en cambio, solicita que no linchen a Salgado Macedonio. Con ustedes, López Obrador, el magnánimo. Somos papás de niños con cáncer y nos tratan como si fuéramos delincuentes. Yo empecé a notar de que había mano negra, me di cuenta de que estaban muy influenciados. De cada 3 estancias infantiles, 2 irregulares. Salimos a las calles para decir, ya basta de la violencia feminicida. Le pido a las feministas, no nos pinten las puertas, las paredes. El movimiento feminista se metieron hasta los conservadores, los más autoritarios. No estoy diciendo que todas las mujeres actuaban así, pero sí se metieron, sí, porque estaban en contra de nosotros. Sobre el caso de Félix Salgado, surgió una campaña de que rompa el pacto patriarcal. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? Ahí tienen esto que publicó Carlos Loret de Mola, perdón, que difundió, no publicó, pues se publica en el periódico, que difundió en su emisión de esta semana y le molestó muchísimo. Por eso, todos los viernes, tiene ya varios viernes en que no digiere lo que le saca Carlos Loret de Mola, que ya se convirtió en la Contraloría, porque lo que no hace la secretaria de la Función Pública lo ha venido haciendo Carlos Loret de Mola en su programa, tanto en radio, en la W, como en Latinos. Yolanda Solano, buenas noches, comunidad Naveja, un poco tarde, pero es un placer estar con ustedes. Nunca llegan tarde, aquí estamos, aquí se queda la grabación para que ustedes también hagan sus comentarios.
Gabriela Chicus, por desgracia este gobierno se cruzó de brazos y abandonó al pueblo politizando la pandemia. Gobierno asesino, es lo que dice Lourdes Barragán. Ha sido muy doloroso perder familiares y amigos por COVID. Se siente rabia, impotencia. También Adelaida Frausto, buenas noches. Perdón, saludos, infinitas bendiciones. Jaime Gallegos, buenas noches desde Celaya. Muchas gracias, Jaime, también por sus saludos. Ana Valdés, en mi caso, hasta ahora son 3 familiares cercanos que murieron por esa pandemia. Nuestro abrazo, Ana. Es doloroso. Víctor M. Tonk Serrano, ¿será que López quiere fungir como víctima ante Estados Unidos? No, pues da pena. Yo creo que ni siquiera como víctima. Tenemos también el comentario de Yolanda Solano, excelente noticia, ya quitaron al violador de Guerrero. Carmen Robles Gil, en Guerrero hubo protestas fuertes, dijo el peje que opinara el pueblo, y el pueblo opinó y fueron mujeres. Ventura, Anaí Ventura también nos hace su comentario. Ayer vi un programa de Carlos Alarraqui donde mencionaron a los niños con cáncer, que ya llevan 1,600 que ya están muertos por falta de quimioterapias. También es injusto que a los niños no les den medicamentos. Este es otro foro que le va a molestar mucho a López Obrador. Este foro, y Anaí me lo ha recomendado, me lo recomendó la semana pasada, lo vi, Anaí, muchísimas gracias. Yo había oído ya una entrevista con Carlos que iba a hacer su canal de YouTube, y también le va a molestar muchísimo a López Obrador esto que va a hacer Carlos Alarraqui, que de hecho ya lo está haciendo. Juan Alfaro, saludos comunidad. Todo lo que hace Loret, lo que hace, lo que viene siendo ahora ya Carlos Alarraqui, lo que hace Pedro Ferriz de Con, lo que hacemos nosotros, lo que está haciendo Ángel Verdugo, todo eso le molesta mucho. ¿Por qué? Pues porque vamos consolidando grupos en donde nos vamos integrando, nos vamos conformando en grupos, en comunidades, en donde no nos dejamos y estamos alertando de los riesgos que sufre el país. Por eso tenemos que fortalecer estas tribunas, tenemos que cuidarlas. Estamos haciendo todos los esfuerzos por evitar que los bots nos invadan. Estamos haciendo también todos los arreglos para que no tengamos cortes. Todos los días recibo comentarios de 1 o 2 personas que las van hostigando a través de sus cuentas en Facebook. Estamos haciendo todo lo posible en lo que esté a nuestro alcance. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Uniéndonos, compartiendo la transmisión, compartiéndola, recomendándonos. Yo seguiré haciendo periodismo, y eso no tiene nada que ver con la cita que tenemos aquí. El compromiso es al 6 de junio. La mantra es de ustedes, ni un solo voto para Morena. Hasta el nombre de Comunidad Naveja se lo pusieron ustedes. Yo ni siquiera había pensado en todo eso. Yo lo único, como dijo la del metro, yo lo único que quería era platicar con ustedes. Era lo único que quería cuando estábamos arrancando el asunto de la pandemia. Gerardo Navarrete, Pemex está en la vil quiebra y luego robando la prima de López. Gracias, Gerardo, por el comentario. Ignacio Bañales Santa Cruz, parte de una carta de Fidel a Hugo Chávez: a los que se opongan siémbrales delitos, eso los descalifica para siempre. Eso está haciendo López al gobernador de Tamaulipas. Ni un voto a Morena y sus secuaces. Saludos, Juan María, ustedes nuestra voz, y ustedes tienen también su voz, ustedes también la tienen, yo la reproduzco con sus comentarios. Víctor Tonk también nos dice: hay que rascarle en Pemex y van a salir más corrupción de la 4T. Santa Fuentes, hola y buenas noches a todos. Muchísimas gracias también por sus comentarios. Miguel Alaniz Espinosa, ya que no va a ser candidato para Guerrero, ahora que le quiten el fuero, va a ser difícil. Lo va a proteger. Si lo estaba protegiendo, sí, a ver, lo quitó como candidato. Ustedes creen que la comisión de... No. Lo quitó López Obrador porque seguramente hicieron encuestas y vieron que no iba a ganar. Eso es lo que sí sucedió. También está... este se cortó un poquito, pero me imagino que es el de Margarito Fajardo. Dice: amigo Naveja, muy buenas noches. Ya viste un video donde demandan a nuestro ejército que cobran 2,000 pesos a quien quiera trabajar en el flamante aeropuerto Felipe Ángeles. Parece que ya llegó la corrupción al ejército. Es que la corrupción, cuando se les da, pues no son incólumes, no son hermanas de la caridad. Va a propiciarse. A ver, el ejército no estaba ausente, ajeno a las situaciones de corrupción.
Pues eso no, es un buen ejército, es una fuerza que se ha ganado el respeto, el cariño de la gente, pero este gobierno les ha dado de más y con la intención de que les protejan. Doña Elena Lara, buenas noches, aquí reportándome. Muchas gracias, doña Elena. Como siempre se le agradece que esté aquí presente. Fran Libra, necesitamos seguir presionando, no es suficiente con que lo hayan quitado la candidatura de Guerrero, se le debe de quitar el fuero y ser juzgado por todas las fechorías. Es toda una fichita, así es. Cleopatra Salas, buenas noches, éxito. Magdalena Piñón, buenas noches. María Hernández, yo apoyo al gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca. Claudia Guerrero, buenas noches, saludos desde Monterrey. También Gerardo Navarrete, pero él se basa en los paisanos que mandan dólares. No, a ver, los paisanos mandan dólares porque tienen que mandarle el sustento a sus familias. Ya les he dicho yo que las remesas es dinero de sangre, que cuesta a muchos paisanos. Miren, aquí estoy yo los veo. Yo veo lo que les cuesta ganarse cada dólar y lo que está pasando en este momento. Bueno, Maru, me quedo en esto para entrar a otros temas porque el tiempo se nos está viniendo encima y hay que tratar más temas que están a la orden del día. Dice Fernando Belauzarán, la confrontación de López Obrador con los medios no tiene que ver con las críticas de la prensa a Madero. Otro México, otro mundo, otra circunstancia. AMLO no se parece a Madero, pero nada. Sus referentes son otros. Trump, Bolsonaro, Maduro, Ortega, también enemigos de los medios. Gracias. Esos son los comentarios de Fernando Belauzarán. Y bueno, pues además López Obrador hoy la agarró contra la asamblea, contra la auditoría otra vez. Sigue atacando a la auditoría. Sostuvo que el informe inicial de la Auditoría Superior de la Federación sobre un sobrecosto en la cancelación del nuevo aeropuerto internacional provocó que sus adversarios se dieran un festín, lo que estábamos comentando. Le ha dolido muchísimo, pero lo que no debemos permitir, aquí sí no debemos permitirlo, es que el resultado de la auditoría no es nada más el aeropuerto, es toda la podredumbre que hay en todos los programas sociales. Son miles y miles de millones que tienen que aclararse. Y bueno, otra vez hoy ayer entrevistó nuevamente Joaquín López Dóriga al auditor superior de la Federación, David Colmenares, quien ante las presiones para que renuncie, dice que no va a renunciar. Esto es lo que dice David Colmenares en la entrevista que le hizo ayer Joaquín López Dóriga. El presidente pidió a la Cámara de Diputados que revisen el informe y que te revisen a ti. Por supuesto, estoy de acuerdo. Generalmente, después de que se presenta el informe de resultados, la Cámara de Diputados nos convoca a que nos cuestionen sobre las auditorías realizadas. Y empezaremos la próxima semana, ya fuimos convocados para que el lunes estemos en la Cámara. Y desde luego, y en el caso personal, pues a mí que me auditen, por supuesto. Tenemos aquí una estructura de mando que siempre se ha visto y que hemos ido fortaleciendo. Hasta la fecha no habíamos tenido ninguna presión o injerencia del gobierno federal. Eso sí, es la primera vez que auditamos esa parte de la administración pública. Bueno, a ver, entonces lo que veo también es que el presidente está descalificando toda la auditoría, todo el informe de la auditoría, no solo lo del aeropuerto. Pues ahí te digo que tienen posibilidades y así se hace siempre. Ahorita traemos entre todos casi 100,000 entre pliegos y solicitudes de aclaración y así ha sucedido siempre, por lo menos en las anteriores como nosotros realizado. Vienen las dependencias, aclaran, tienen bastante tiempo para hacerlo. Muchas veces ahora alegaban la pandemia, está bien, no entregaron toda la información, o simplemente en un principio no veían con buenos ojos que los revisáramos, nos veían como si fuéramos villanos que queríamos sacar la información de lo que estaban haciendo. Todo eso tenemos testimonios y te aseguro, mi querido Joaquín, que todo eso puede ser revisado y para nosotros sería muy importante, porque no se puede limitar el trabajo de toda una institución, de todo un equipo de trabajo
con una descalificación. Escuchen algo más adelante. Entonces, tú no vas a renunciar, David Colmenares. Pues no tengo por qué, porque no me siento culpable de nada, al contrario. Entonces, te lo digo porque ya la 4T ya te trae. El presidente te acusó hoy de actitud politiquera y de inmediato reaccionaron sus diputados y hasta los senadores que no tienen nada que ver con esto, pidiendo, reitero, tu cese y tu juicio político. Pues mira, lo lamento, la verdad que lo lamento, y nosotros estamos ajenos a los temas políticos. Estamos trabajando, seguimos trabajando, y pero estamos obviamente conscientes, y más yo en lo particular, soy muy consciente de la naturaleza de nuestro sistema. Querer hacer las cosas bien en la auditoría, pues resulta que no le gusta a nadie. Si fuéramos silenciosos, a lo mejor también nos estarían criticando. Son las palabras de David Colmenares, el auditor superior de la Federación. Este es un organismo que depende de la Cámara de Diputados. Es también un órgano independiente de los que no le gustan a López Obrador. Voy con más de sus comentarios. Gracias por estar participando. María Hernández dice: hoy se fue otra empresa más, desempleo, se lleva su inversión, qué tragedia. Sí, les preciso lo que está diciendo María. El día de hoy llegaron a un acuerdo la Secretaría del Medio Ambiente y Constellation Brands. Constellation Brands es la cervecera de Modelo que se iba a instalar en Mexicali, Baja California. Ya saben que a López Obrador le gusta resolver las cosas con encuestas patito, encuestas mal hechas, encuestas cortas. La encuesta que según esto realizaron determinó que los mexicalenses, los cachanillas, no estaban de acuerdo con la instalación de esta cervecera. Algunos dicen que por problemas de agua, otros dicen que no. Pero lo cierto es que imagínense, esta empresa tenía ya 70% de desarrollo. Se habían invertido 1.400 millones de dólares. ¿Saben lo que iba a representar en empleos? Yo no sé, yo no soy experto. Si fuera experto les estaría dando una explicación de la situación del agua. Entiendo que se hicieron los estudios en tiempo y forma y que era una empresa viable. El año pasado, cuando empezaron las grillas, el estado de Nayarit le ofreció a Modelo instalaciones, facilidades para que se instalen en el estado de Nayarit. Yo quiero suponer, porque Modelo es una empresa con intereses muy fuertes en México, tiene este equipo de fútbol, pero es otra cosa. Bueno, Modelo seguramente va a tratar de instalar esta empresa, esta fábrica, en otro lado. Ojalá así sea, porque eso es en beneficio de crear empleo. Pero hoy se ha tomado ya la decisión de que a partir del 8 de marzo, creo que es la fecha, se va a desinstalar toda la estructura que se desarrolló en Mexicali. Lo siento, yo creo que era una buena aportación, era una buena empresa para Mexicali, Baja California. Y pues gracias a María por facilitar, por recordarme el dato. María del Carmen Gutiérrez, buenas noches, México se levantará, fuera Morena. También el comentario de Yolanda Solano, un gobierno de ocurrencias y de circo mañanero. Isabel Velasco, apoyo total al gobernador de Tamaulipas. María Hernández, no lo creo, Morena es la mafia. Isabel Velasco, todos a votar el próximo 6 de junio y ni un voto para Morena. También nos dice Joe Martínez, me da mucho gusto que el primer actor Javier Díaz Dueñas compartiera un mensaje suyo de no votar por los partidos que apoyan al Cacas. Él es un actor muy activo en contra del gobierno actual y muchos lo han atacado. Gracias, pues estamos uniéndonos, Joe, tenemos que estarnos uniendo. Julián Martínez, maestro reportándose desde Lagos de Moreno, Jalisco, qué gusto, gracias. José Rodríguez Jauregui, López en su perversidad solo ha dividido a los mexicanos, unamos fuerzas. Y junio 6 del 21, advierto, AMLO no va a respetar los resultados al tiempo. Yo también lo creo, Por eso tienen que ser resultados inobjetables. Yuli Holguín con Morena, vamos como el cangrejo, muy mal. Josefina Martínez, maestro, muchas personas arrepentidas por haber votado por Morena. 6 de junio, salir a votar, ni un voto a Morena. En eso tenemos que estar
muy unidos. Santa Fuentes, su nombre es, su primero de acta es Manuel Andrés, sí, así es, Santa, definitivamente. María Hernández en Tlaxcala, él se lo cambió porque la apócope era malo, por eso se cambió a Andrés Manuel. María Hernández en Tlaxcala, la GN dice: a los narcos, abrazos, y a los adultos mayores, represión. Domingo Velázquez también nos dice: buenas noches, señor Naveja, siempre acertado, muchas gracias. Gerardo Navarrete ha estado activo hoy, nos dice: lo que está a la alza es la inseguridad. Una niña en Tierra Caliente, Guerrero, pidiendo ayer ayuda en una gran balacera, todo un pueblo tomado por el crimen. Sí, fue una escena bastante desagradable. Francisco Tobalín Flores dice: buenas noches, les dé Dios, saludos para todos desde Zacatecas. Y él siempre nos dice: la ciudad con rostro de cantera rosa y corazón de plata. Marta López: en lo personal me preocupa bastante la falta de propuestas y proyectos de país de la oposición, y estoy haciendo mi labor con amigos y familiares, pero faltan las propuestas que dejen de sacarse los trapitos al sol los partidos de oposición y poner al frente a sus mejores candidatos. Lourdes Barragán también: de verdad es de risa de un demente, el PG requiere un examen psiquiátrico. María Hernández: Dios nos ampare con este miserable, los niños con cáncer se siguen muriendo. Doña Elena Lara: no, por favor, otra vez ese diablito, no lo quiero ver. Se los voy a estar recordando, doña Elena, porque quiero que tengan presente que si tiene mayoría en el Congreso, van a sobrar los que le digan: señor presidente, usted que tanto bien le ha hecho a la nación, 6 años son insuficientes. Flora Mariscal: señor Naveja, me permito sugerir hablar de lo que es el comunismo, lo que vive Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Es increíble que la gente más humilde no tiene idea de lo que es ese sistema político económico que el CACA se está imponiendo en México. Está feliz porque sabe el tamaño de la ignorancia del pueblo sabio y bueno que lo adora. No, pues nada más piensen que en el caso de Venezuela la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por falta de medicamentos, están pasándola bastante mal. Manuel Licea nos saluda, dice: ese Champs es genial. Dice también doña Elena: qué bueno que ya no esté de candidato ese asqueroso macedonio, si así en minúsculas no merece ni una mayúscula, en parte ninguna. Flora Mariscal: es importantísimo promover el voto por los dos únicos partidos que nunca serán comunistas, PAN y PRI. Sensacional, Rodrigo. Sí, de veras es muy bueno, es muy, muy bueno lo que hace SB Champs. Y por eso, cada que sube algo, lo vamos compartiendo en las oportunidades que tenemos. Y gracias, le insisto, muchísimas gracias, porque con sus aportaciones, con sus comentarios, vamos adelante. Emilio Álvarez y Casa Longoria, que es senador de la República: la mayoría de Morena y aliados en diputados está a lo que ordene López Obrador. Recibió su instrucción para enjuiciar a la Auditoría Superior y así será un show para agradar a su jefe. Todo será el aeropuerto. Lo que les he dicho, están poniendo la atención en el aeropuerto porque es lo que quieren, para distraernos de los 67,000 millones de pesos que no aparecen. Salieron peores que Peña Nieto. Eso es lo que puede señalarse. No quiero dejar de compartirles una parte de lo que declaró el doctor Francisco Moreno hoy en el programa de Carlos Loret de Mola, porque estamos llegando a este año del primer caso de pandemia. Escuchen por favor lo siguiente. Está en la línea el doctor Paco Moreno, jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC de Observatorio. Doctor, qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, un gusto estar contigo. Un año del primer contagio de COVID en México. ¿Qué recuerdos tienes, doctor, del COVID en este año, de hace un año? Yo creo que puros recuerdos tristes, desafortunadamente. Creo que la pandemia ha sido catastrófica para nuestro país, desde todos puntos de vista, desde el punto de vista de trabajadores de la salud, pues muy triste de ser el país con más trabajadores de la salud fallecidos durante esta pandemia, y un país en donde no se cumplió con la vacunación de los trabajadores de la salud en tiempo y forma. ¿Finalmente ya fuiste vacunado, doctor? No, yo no soy considerado primera línea en esas definiciones que han caracterizado la improvisación en este manejo raro de
una situación pues que se vuelve el problema más grave de salud en la historia del país y que pareciera que no hay cambios en la estrategia. Seguimos exactamente igual que como empezamos. ¿Crees que es algo en contra de los hospitales privados, un poco por esta parte, pues este presidente que tiene como un anti-empresa, anti-ricos, etcétera? Pues mira, no lo sé, pero lo que es real es que la afección que está teniendo es a todos niveles. Porque al no hacer, somos el país 155 en pruebas por millón de habitantes. Solo Nicaragua y Haití hacen menos pruebas en América. No se ha declarado obligatorio el uso de cubrebocas. Entonces, en prevención estamos muy mal. En cuanto a manejo de los pacientes, sabemos que prácticamente el 40% de los pacientes que llegan al Seguro Social fallecen. Las camas que dijeron que iban a haber por todos lados, pues son desafortunadamente camas en donde llega a morir el paciente. Los medicamentos que sirven para tratar estos pacientes no son aprobados por COFEPRIS. Y las vacunas, pues hemos visto lo que ha pasado con las vacunas, o sea, es a todos niveles. Yo no creo que, digamos, nada más nos afecta evidentemente con los privados, pues sí, ha habido una discriminación, pero lo que me preocupa es el país. Doctor, ¿han tenido el presidente López Obrador y el subsecretario López-Gatell en sus momentos de contagio acceso a tratamientos que el pueblo de México no ha tenido acceso? Pues el Remdesivir, que evidentemente es un medicamento que hemos intentado desde hace meses que sea aprobado en México y desafortunadamente no se hace, y bajo la excusa de que es un tratamiento de investigación, cuando evidentemente a una persona como el presidente no le van a meter un protocolo de investigación que consistiría en la posibilidad de que él recibiera placebo en lugar de Remdesivir, pues esos tratamientos los reciben pues personas que deberíamos de tener acceso como pueblo, todos, México. Doctor, ¿tuviste compañeros que murieron en este año un año de la pandemia en nuestro país? Sí, he tenido compañeros que fallecieron, enfermeras, personal de laboratorio, muy tristes, es frustrante, da coraje, una sensación de impotencia cuando hablas y sientes que nadie te oye o que no te quieren oír o que no han pasado el hablar con la familia del paciente que está falleciendo y que no haya alguna sensibilidad. Nos hemos deshumanizado, vimos cifras en las noches de personas que fallecen todos los días por una falta de estrategia ante el combate del COVID. Ahí tienen ustedes parte, al tiempo se me vino encima, parte de esta entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola al doctor Francisco Moreno Sánchez, el epidemiólogo jefe del Hospital ABC de la Ciudad de México, y que es conmovedor cómo lo está mencionando. Y quise cerrar la transmisión precisamente con este recuerdo tan vivo, tan fuerte de un hombre que ha sido todo un baluarte, todo un luchador durante esta pandemia, defendiendo gente, curando enfermos, haciendo una campaña fuerte para que se contagie el menor número de personas posibles. En fin, ¡ay, caray! Pues aquí estaremos el próximo lunes, Dios mediante. Por ahora me despido recordándoles el uso de la mascarilla, cubriéndose bien nariz y boca. Les recuerdo lavarse las manos con agua y jabón, la sana distancia, la distancia física, la distancia social, y ante síntomas como dolores de cabeza, diarrea, pérdida del olfato y el gusto, problemas musculares, problemas respiratorios, consulten a su médico. Y aunque no sea fácil, consulten a sus pediatras, consigan la vacuna para que vacunen a los niños contra la polio y el sarampión. Que tengan un buen fin de semana. Yo aquí espero tener algunas cositas. Los espero aquí mismo en Juan María Naveja Comunicación, tanto sábado como domingo, para compartirles lo que vaya saliendo. Y aquí en la transmisión, el próximo lunes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México. Muchísimas gracias. Por hoy es todo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, por favor.